Bueno, yo creo que podemos empezar y no hace falta que los presente porque ya han sido presentados. Además están los cartelitos. Para romper un poco el hielo, para abrir el debate, yo les recuerdo que también pueden hacer las preguntas que quieran. Habrá unas azafatas con los micrófonos. En cualquier momento me hacen un gesto y ya pueden hacer las preguntas, porque se trata de hacer un debate donde todos podamos hablar y hablar de este tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo les quería preguntar, ha dicho don Enrique Llull una cuestión que a mí me parece muy interesante, el tema de hacer partícipes, ¿no?, a los empleados, tanto de los beneficios como de los no beneficios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresarial, no sé qué opina la Confederación de Empresarios en este aspecto, ¿no? Si estamos bastante evolucionados, si las empresas en Canarias están bastante evolucionadas para aceptar esto. Yo creo que todos lo estamos aceptando. Además, en Canarias estamos mucho más cerca que donde viene el señor Yuc, porque somos más pequeños. Por lo tanto, todos nuestros empleados viven cerca con alguien que no está integrado en la sociedad y trata por todos los medios de ayudar. Nosotros como empresarios, desde la Confederación, lo más que hacemos es procurar por todos los medios que todo el mundo esté integrado dentro de la sociedad. Sí, pero el tema de compartir beneficios y pérdidas. Compartir beneficios y pérdidas. Hemos cambiado la mentalidad, como decía don Enrique. Yo creo que sí lo estamos compartiendo. Claro, me preguntas a mí que yo tengo una empresa muy pequeña y que generalmente la llevamos, pero en Canarias lo que se lleva más aquello de que no, yo no quiero compartir, ahora no, porque ahora llevamos 7, 8 años de pérdidas y entonces pues la gente no se acuerda de cuando se repartía, pero las empresas reparten y los trabajadores, los míos particularmente, hacen más horas a veces que las que deben, nada más que por compartir y por mantener la empresa. Ellos saben que si ganamos, ganamos todos y si perdemos, como nos ha tocado en esta crisis, pues perdemos todos. No sé qué opina don Enrique Llull o Henry Sicilia. Bueno, mi opinión en representación de lo que estoy hoy aquí, que es de Plátano de Canarias, no somos una empresa en sí, sino somos una asociación que está constituida por 8.500 productores, que genera 15.000 puestos de trabajo, con lo cual no somos una empresa al uso de la que ha presentado don Enrique aquí. Sin embargo, para mí un poco violento, porque me sentía identificado en muchos de los temas que él comentaba, de gestiones y labores que se realizan a través de nuestra organización. Tenemos una característica para mí importante dentro de lo que es la actividad que realizamos de Plátano de Canarias, y es que desarrollamos esta actividad en 90 centros de empaquetado que están casi todos en medios rurales. Medios rurales. Porque muchas veces la pobreza la relacionamos muy directamente con la ciudad y también en estas zonas, en los medios rurales, hay pobreza, no en el índice que hay, porque al final los cinturones de miseria que se van creando alrededor de las grandes ciudades, donde muchas veces se abandona un medio rural y ya la segunda o tercera generación de esas familias termina en esos cinturones de miseria donde se movieron buscando una mejor vida inicialmente. La realidad es que te encuentras que choca de frente y surgen estas grandes dificultades. Nosotros, la actividad que realizamos, creo que es muy importante poder fijar la población al medio rural, porque el índice de pobreza es menor, a pesar de que existe. Quizás hay como más recursos para defenderse, buscarse la vida. Yo, la parte que me toca relacionarme con los políticos, es algo que siempre intento destacarle. Fijar la población en un medio rural a través de la actividad agraria, yo creo que es muy importante, porque partimos de la base de que la mejor forma de combatir la pobreza es tratar de que no exista. Y en un medio rural que hay oportunidades de trabajo, de desarrollar actividades que no son las que más dinero dan casi nunca, pero es una forma de mantener un nivel de vida
sin llegar pues a las fotos que vimos, que nos mostró Ángel, que lo vemos básicamente en las ciudades. Yo, desde el punto de vista, yo creo que nuestro como asociación, después si quieres seguimos hablando de actividades y yo pues aprovechar esta primera intervención para agradecer la invitación porque les voy a ser sincero, yo primera vez que vengo a un tema de estos. Y bueno, destacar la labor que realizan, felicitar a don Enrique por su charla, que me parece que pues, tocar la fibra de todos y hacernos pensar es importante porque creo que va a ser el primer paso si va a cambiar algo, ¿no? Gracias. Sí, yo quisiera también preguntarle que hemos hablado en varias ocasiones con Henry Cecilia su empeño en que nosotros o que los canarios compren productos de aquí porque beneficia a la gente de aquí, ¿no? Un poco eso en línea a lo que ha dicho don Enrique Llull, de cuando uno compra un bien está haciendo que alguien gane dinero, ¿no? Y aquí quizás a lo mejor usted siempre ha dicho sí, que se compren no, es una batalla, ¿no? Que Que compremos los productos canarios, que compremos la verdura de aquí, la fruta de aquí, ¿no? Y yo creo que eso va un poco no por desvirtuar lo que viene de la península, evidentemente, ¿no? Sino que, bueno, que estamos un poco más necesitados porque evidentemente compremos lo de aquí, ¿no? Sí, que producir bienes al final, pues como han explicado, va creando riqueza. Ahora, si tomamos decisiones de adquirir productos cercanos y producidos a nivel local, pues esa riqueza se va a quedar cerca de nosotros. Y cada quien que vaya haciendo lo mismo en su zona. Y yo creo que es una manera de funcionar. Y pues, como decía, me sentía identificado en muchos de los temas que él comentaba. Pues cuando hablabas que una empresa es producir bienes, pues nosotros producimos alimentos, ¿no? El tema de los trabajadores, pues generar 15.000 puestos de trabajo, al final no puedes ver que son exclusivamente un factor de producción. Si no consideras que tu trabajador forma parte del activo de tu empresa, pues mal vas. Y después vertebrar un territorio, pues va muy vinculado con lo que estás comentando, ¿no? Vertebrar el territorio, pues lo que comenté antes, desarrollar actividad en un medio rural y al final tomar una decisión comprometida en los consumidores, pues es algo que también hacemos, sobre todo donde vendemos los plátanos. Utilizamos parte de lo que comentaba para diferenciarnos de nuestra competencia. Probablemente lo hagamos egoístamente por temas mercantiles y de marketing, pero tratamos de crear conciencia cuando un consumidor va a tomar una decisión de escoger un plátano de Canarias o una banana, pues parte de lo que planteamos es huellas de carbono, que son temas medioambientales, condiciones laborales, condiciones sanitarias, fiscales, sociales, cómo se produce. Yo, pues, poner ejemplos de lo que yo he visto en Sudamérica produciendo bananas, cuando parte del trabajo que hay uno que llaman, lo cuento como anécdota, los banderilleros. Los banderilleros son unas personas que van con unas cañas como de 20 metros, con una banderita en la punta, y son los que se ponen allí para que pase la avioneta que va a sulfatar, a echar el veneno. Y es un trabajo dentro de esa actividad bananera, y contra eso competimos nosotros. Pues todo esto lo destacamos con nuestros consumidores a la hora de tratar de vender nuestro producto, creando esa conciencia de criterio de compra, ¿no? Sí, don Enrique, yo no sé hasta qué punto entra en juego el precio aquí. Bueno, yo creo que potenciar el consumo local es una cosa muy importante, ¿no? Yo, además, ahora lo estaba nombrando y estaba pensando, ¿no? Recuerdo las primeras campañas de el plátano es sensacional y en mi casa yo siempre he comprado plátano de Canarias, ¿no? Y creo que esto es importante y en nuestro país, no sé si aquí en las islas, pero en la península se ha perdido mucho, ¿no? El tema, exceptuando de País Vasco y Cataluña, que por razones nacionalistas sí que se han dedicado a consumir lo propio. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que es donde vivo yo, eso se había perdido mucho. Ahora se está empezando a recuperar. Creo que es importante, ¿no? Es una manera de vertebrar el territorio y potenciar eso, vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Tenemos que consumir local. Se gasta menos transporte, se potencia. Al final, si tú estás generando empleo aquí, esos luego te van a comprar a ti. Es bueno también. Todos son ventajas, ¿no? El ejemplo que ha dicho aquí también de la agricultura ecológica me gusta, ¿no? Porque además, por ejemplo, en Europa es muy habitual esto, ¿no? Muchos países europeos, sitios, mercados locales en los que se vende local y restaurantes
entidades que hacen comida que la hacen solo con producto local, de manera que el agricultor puede hacer una parte industrial a la exportación, como es el plátano que mucha va afuera, etcétera, pero también una parte local donde con mucho menos intermediarios, vendiendo de una manera directa y por lo tanto teniendo mayor valor añadido, les permite tener unos ingresos mayores. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo quisiera preguntarle también a doña Mónica, que es un ejemplo, el grupo sí es un ejemplo, en realidad, con respecto al tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Explíquenos un poco su experiencia y bueno, están en primera línea, ¿no? Han sido como aquí casi una de las primeras empresas o grandes empresas, ¿no? Que hacen una labor muy importante, ¿no? En este aspecto. Pues sí, llevamos ya 3 generaciones, somos una empresa familiar y dado que siempre queremos estar a la altura de lo que se pide en general en el estado mercantil y en el estado social en el que vivimos, pues hace 5 años me tocó el grandísimo honor de presidir y de dirigir este área de responsabilidad corporativa que hemos creado, estamos consolidándola año tras año. Y nuestros 3 compromisos principales, primero es con los empleados, con la comunidad y con el medio ambiente. Eso se llama responsabilidad corporativa para nosotros. Y la estructura, para no aburrirles, es un plan estratégico en el que yo creo que todas las empresas interesadas en esto tienen que meterse. Hay consultoras, aquí está una presente, que nos ha llevado este camino, y para ello hay asesores de responsabilidad corporativa en los cuales te organizas para hacer que tu proyecto dure en el tiempo, que es de lo que se trata. Entonces nosotros tenemos un comité de responsabilidad corporativa donde todos los directores de cada empresa de CIO nos reunimos y marcamos los objetivos anuales en estos 3 puntos. Como decían de los empleados, bueno, tenemos una memoria anual donde plasmamos todas nuestras acciones y nuestros retos, unos semáforos en los que nos evaluamos. Y bueno, lo que estaban diciendo de que si una empresa crece, que crezca también el tema de los empleados que se sientan incentivados, la política de incentivos, ¿no? Ya muy implementada, espero que en casi todos los comercios. Nosotros tenemos muchos servicios y no todos son iguales, pero si tú vendes más, o sea, como empleado, pues también tienes un incentivo que ganas más. Y si no vendes, no llegas al objetivo, pues no ganas ese plus. Y la responsabilidad social corporativa tiene que ser para grandes, porque me imagino que aquí no solo habrá grandes empresas, ¿no? Grandes grupos como es el suyo, sino que también hay pequeños empresarios, empresas, bueno, estamos en Canarias es casi el 70-80% pymes, ¿no? Es la responsabilidad social corporativa o la transformación social de la empresa es para grandes empresas, estamos hablando de grandes empresas o pequeñas empresas, y cómo pueden hacer o cómo pueden ayudar, ¿no? A través de, incluido con este proyecto, ¿no? Pero cómo pueden ayudar. Nosotros, por ejemplo, creo que podríamos ser un ejemplo porque tenemos en mi comité de responsabilidad corporativa tenemos una empresa que se llama Tasca al Callejón, que en este caso, aunque nuestro jefe de las aguas en el hotel sea el jefe del hotel, él es el director de la Tasca al Callejón en Santa Cruz de Tenerife, y allí pues somos nada más que 7 empleados. Y él es un director igual de importante en mi comité que el director del Valle del Duque, que tiene 500. Y todos tenemos los mismos objetivos que están aquí. Unos pueden tener más acciones que otros, pero al final todas las empresas podemos hacer, da igual el tamaño, por supuesto muchísimas cosas. Nosotros en la Tasca al Callejón tenemos ya por 3er año consecutivo un taller de formación para el colectivo con síndrome de Down, que se celebra todos los meses de mayo, y tenemos normalmente 5 o 6 usuarios que vienen, cocinan, se forman y sirven también, o sea, se forman en sala y en cocina, y de la recaudación, aparte de esos 2 días, se lleva parte para la asociación, y bueno, para esto ya se pueden imaginar lo que significa para ellos: visibilidad, apoyo, formación, y bueno, la verdad que tiene muchísimo éxito. Y esto, pues, vamos, nosotros la verdad que sí, espero que seamos un ejemplo y que animemos a muchísimas más empresas a considerar este proyecto tan bonito que es la responsabilidad corporativa. Ahí está el director del Grupo Record, que es un grupo de multiservicios, pero tenemos una lavandería, por ejemplo, que tiene 80 empleados
y ahí también se emplea a una persona con síndrome de Down, que ya es fija, a través de las alianzas que hacemos con todo tipo de ONG, como son Down Tenerife, y también 5 personas de Cáritas que estaban en exclusión social. La palabra alianzas, desde luego que funciona, y no tiene por qué ser una gran empresa. Bueno, si alguien quiere preguntar algo con hacer algún gesto, pues simplemente las azafatas le acercan el micrófono. Después de todo lo que han dicho, ¿no puede parecer un poco, bueno, a lo mejor a los oyentes, un poco utópico todo lo que se presenta? Se lo digo quizás, que puede ser todo muy bonito, pero ¿cuánto nos queda para llegar? Es un trabajo complicado, ¿no?, para llegar a que consigamos que, ¿no?, casi todas las empresas tengan una responsabilidad social, ¿no?, o se involucren, ¿no?, ¿o no? Bueno, la utopía, si hablamos de utopía, la utopía es... Son muy amplias. Sí, no, la utopía es un mundo mejor al que aspiramos, ¿no? Y la utopía tiene una utilidad, que es que nos da un camino para avanzar, ¿no? Nos dice hacia dónde queremos avanzar. Entonces yo que algo sea utópico no lo veo como algo malo, sino como algo bueno, ¿no? Porque es lo que me marca el camino. Y entonces yo digo, bueno, ¿hacia dónde quiero dirigirme? Evidentemente es complicado, ya lo he dicho, no es fácil. Y tienes que ir en contra también de la corriente principal. La corriente principal con mucha frecuencia no es esta. Y por lo tanto, desgraciadamente en este momento, aquel que quiere ser ético, hacer las cosas bien, con mucha frecuencia tiene que tener lo que se llama coraje moral, porque tiene que ir en contra de la corriente principal y tiene que encontrarse con más problemas de aquel que dice, bueno, a mí la ética me da igual, yo voy a lo que voy y lo hago de otra manera, ¿no? Es verdad que tenemos que encontrar o tenemos que construir espacios en que quien tenga que tener coraje moral y quien tenga que ser valiente para ir en contra de corriente sea precisamente quien quiera hacer las cosas no éticamente, y eso no es fácil. Pero vuelvo a insistir, quiero decir, ¿hacia dónde queremos ir? La cuestión no es cómo están las cosas o qué es lo que hay que hacer, sino hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero construir. Entonces tengo que hacer pasos. ¿Que es difícil? Evidentemente. ¿Que es complicado? También. Pero ¿nos vale la pena ir hacia ahí o no ir hacia ahí? Por lo tanto, yo no le tengo miedo... hay gente que le tiene mucho miedo a esto de las utopías, etcétera. Siempre que las utopías se lleven poniendo la realidad por encima de la idea, ¿vale? Es decir, poniendo la realidad siempre por delante de las ideas, porque cuando pones las ideas por encima de la realidad y de las personas, entonces las fastidia o te conviertes en un ideólogo y no ves las cosas como se hacen. Pero siempre que tú estás poniendo esa idea al servicio de la realidad, al servicio de las personas y te sirve para potenciarlas, creo que esa utopía es buena. Vuelvo a repetir, las utopías malas son las que al final tapan la realidad, tapan a las personas y eso está por encima de todo. Parece que no sirve nada. Sí. Buenas tardes. Esta es una pregunta para el señor Lluch. Me preocupa un poco cómo se implementa eso internamente dentro de las empresas. Ha hablado de coraje moral, que sin duda hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar eso dentro de la empresa, pero no sé cómo se podría implementar eso. Es decir, yo imagino que el hecho de que desde la dirección de la empresa o desde los máximos niveles jerárquicos de la empresa eso se potencie o se facilite, sin duda alguna ayudaría a las personas a que ese coraje moral pues les costará menos actuar, opinar y hacer llegar sus opiniones y sus mensajes a donde tengan que llegar, ¿no? Entonces, por su experiencia, ¿cómo se ha implementado esto en las empresas, pequeñas y grandes? ¿Podría dar algunos ejemplos? Es decir, ¿hay comités de ética? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se establecen en esos comités las jerarquías, si es que las hay? ¿O pinta igual el consejero delegado o la consejera delegada que las personas con otras responsabilidades dentro de la empresa? ¿Se nos podría orientar un poquito en eso, por favor? Gracias. Vale. Lo más complicado que hay a la hora de... es que la cultura del individualismo, en valenciano le llamamos cada u pa d'ell, que es cada uno para sí mismo, ¿no? La cultura de que cada uno tiene que buscar su propio interés y que los demás que se apañen se ha impregnado mucho en nuestra sociedad. Se nos ha impregnado mucho. Sin querer, casi todos entramos ahí en algún momento. Yo el primero, yo cada vez menos porque lo intento, ¿no? Intento no estar ahí, pero me ha pasado muchas veces. Nos pasa. Y esto también pasa con mucha frecuencia en los trabajadores, directivos, etcétera, en una empresa. Con lo cual, cuando tú le dices, oye, hay que hacer algo en común, entonces ya piensan,
hacer algo en común. Yo aquí lo que vengo es a ganar mi salario, yo lo que quiero, o yo directivo, yo lo que tengo que hacer es defender mis intereses, y si hay otro aquí que me va a coger el sitio, tal. Por lo tanto, lo primero que digo es que con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia te puedes encontrar con ese primer problema. Es decir, que las personas que están en el entorno ya tienen tan metido que al final esto de lo común, valores en la empresa, trabajamos todos en conjunto, no, yo aquí vengo a lo mío y me voy. Esto podemos encontrárnoslo, ¿no? Es una pega interna que ya puede estar ahí. Evidentemente, tiene que haber una conciencia entre aquellos que dirigen, ¿no? Porque si no lo lideran aquellas personas que están delante de la empresa, difícilmente se va a llevar adelante. Por lo tanto, lo primero es que haya una conciencia entre quienes lideran, porque si no es que es muy complicado, porque si hay 4 trabajadores que quieren hacerlo, pero los que lo lideran la empresa no quieren, pues va a ser difícil. Ese sería el primer paso. Nosotros, nuestra experiencia es que a través de una voluntad, con un análisis, como hemos dicho, un análisis de la situación, una auditoría externa, un comunicado a toda la gente, queremos cambiar la filosofía, vamos a hacerlo, ver la situación, porque es diferente. Hay situaciones de empresas que ya tienen unos canales de comunicación muy bien realizados y, por lo tanto, no hace falta implementar eso. Hay otros que no tienen nada y tenemos que implementarlo. Entonces, no hay recetas preconcebidas para cualquier empresa, sino que tienes que partir de la situación en la que está. Lo que sí que serían las líneas generales sería esta. Primero, necesitamos unos directivos concienciados. Segundo, los resultados de la empresa no se pueden medir solo económicos y aparte está el tema de responsabilidad social. Porque entonces se pierde. Porque cuando tú dices, mira, nosotros hacemos una política de responsabilidad social, pero a ti como directivo lo que te exigimos es que saques estos resultados económicos. Ya la cosa, ya puede haber dilemas éticos. Por lo tanto, tengo que meter en la estrategia de la empresa, la función social empresarial. Y cuando tengo que evaluar a alguien que lleva el departamento X de la empresa, y cuando tengo que ver a ese equipo, le diré, oye, mira, dentro de que nosotros tenemos unos objetivos económicos, también tenemos otra clase de objetivos a través de las cuales se evalúa la gestión de cómo lo estamos haciendo. Cuando eso se ve realizado es cuando puede empezar a cambiar la filosofía. Y cuando el que solo quiere objetivos económicos empieza a sentirse mal. Porque dicen, oye, yo hasta ahora estaba trabajando aquí, si yo sacaba los resultados les daba igual, si yo hacía mal esto con el trabajador, si yo hacía estas cosas o si no era ético y tal. Ahora resulta que me están exigiendo cambiar eso. Ya no solo me están exigiendo que saque unos resultados, sino que me están diciendo, oye, esos resultados también tienes otras cosas por las que se evalúa tu acción. Y ahí yo creo que es la clave, ¿no? Cuando la gente ve que el cambio es real. Y cuando aquellos que no les gusta ese cambio empiezan a sentirse incómodos. Hoy en día, no digo en todas las empresas, evidentemente, y esto insisto mucho, ¿no? Porque hay muchas empresas que no pasa, pero hoy en día a veces pasa que el trabajador que quiere ser ético, hacer las cosas bien y tal, se encuentra mal en una empresa. Porque dice, yo quiero hacer las cosas bien y a mí me han dicho, oye, no, tú aquí, en valenciano, perdonad que lo diga, pero me lo entendéis, el negoci es el negoci, ¿no? Lo entendéis, ¿no? Esto es fácil, me gusta decirlo en mi lengua, pero el negocio es el negocio, ¿no? Aquí el negocio es el negocio, olvídate. Aquí lo que tienes que hacer es... Entonces, con esa filosofía, tú, si quieres hacer las cosas bien, no estás a gusto. Eso lo tenemos que cambiar y eso lo cambiamos. Primero dirección, trasladarlo a los trabajadores y que empiecen a ver que se les evalúa también por eso, que hay un cambio real. Hay un cambio real en el que se están apreciando otras cosas distintas que el simple resultado económico. Además, nadie es tonto. Quiero decir, en la empresa nadie es tonto, en el sentido de que, bueno, podéis pensar, yo tengo un compañero que sí, ¿no? Pero no me refiero a eso. Me refiero al sentido de que todo el mundo sabe que si la empresa no es rentable, se va a ir abajo. ¿Quién no sabe eso en una empresa? ¿Quién no lo sabe? Eso lo sabe. Ahora, ¿qué estamos priorizando? ¿Qué estamos cambiando? Por lo tanto, ahí empezamos por arriba, lo metemos dentro de la dirección estratégica y empezamos a evaluar a los distintos departamentos, empezamos a trabajar en los distintos departamentos en esta dirección. Y cuando nosotros estamos exigiendo, estamos diciendo, vale, pero ¿qué has hecho con los proveedores?
¿Cómo has cambiado esto? ¿Cómo has cambiado el sistema productivo para que sea más ecológico, por ejemplo, no otro tema? ¿Cómo estás variando la relación con los trabajadores? ¿Cómo estás haciendo que participen? Todas estas cuestiones son las que empiezas a introducir en la manera de trabajar y es cuando vas cambiando la dinámica. De manera que al final, yo por ejemplo en mi departamento, yo soy director de departamento y me toca hacer selección de personal. Cuando tenemos una baja y además llevamos 3 años que por X o por B, este último año ha sido por jubilaciones, pero he tenido que contratar a gente nueva, cuando llegan y ya los hemos contratado, hemos visto, porque apreciamos unas cosas, les digo, mirad, aquí en este departamento tenemos muy buen ambiente. La gente son buenas personas. Y trabajamos y colaboramos, somos generosos los unos con los otros, intentamos ayudarnos. Luego a veces tenemos problemas, no es que mi departamento sea un ejemplo de nada, a veces tenemos problemas, pero cuando tenemos problemas los solucionamos. Nos sentamos y tenemos problemas, hemos tenido algún problema de divergencia, los solucionamos. Por lo tanto, tú estás aquí un año de prueba, que sepas que queremos buenas personas. Que si no eres buena persona, aquí este año que viene te cambio. Buena persona que colabore, que genere y vas a encontrar un buen ambiente, vas a estar a gusto, te vas a poder realizar, vas a poder hacer las cosas bien. Eso se lo digo directamente. Algunos compañeros me dicen que soy muy bruto y que no debería decirlo. Pero yo lo digo. Le digo, mirad, aquí tenemos un buen ambiente. Y una de las cosas buenas de este departamento es que hay un buen ambiente. Hay un buen ambiente de compañerismo, de trabajo, de colaboración, de cooperación, de generosidad y queremos que quien entre sea así. Si no lo eres, aquí te vas a encontrar mal. Hay que decirlo. ¿Me explico? Hay ya una filosofía que va más allá de si hacemos tantas publicaciones, de si damos bien las clases o no. Eso también se lo digo. Pero le digo, oiga, aquí queremos un ambiente de trabajo en el que tú te vas a potenciar, pero vas a ayudar a los demás. Y si no, no te queremos aquí, porque esto es esencial para nuestro equipo. No queremos tener al mejor, queremos tener al que mejor trabaje en equipo, al que sea generoso y al que consiga, porque eso luego repercute en bien de los alumnos, repercute en bien de los que estamos trabajando y en lo bien de nuestro trabajo. Ahí es donde además hay que explicitarlo y hay que decirle. De hecho, se nos ha ido alguna persona porque no se encontraba cómoda, porque quería un ambiente de trabajo. En la universidad hay gente que le gusta el ambiente competitivo, que le gusta ser más que el otro, tal. Y entonces hace 2 años se nos fue una persona porque no estaba a gusto, porque era la única que quería ser competitivo, tener más, aquí tenemos que, y tal, y este no. Y entonces al final no estaba a gusto. Para hacer esa cosa que era la que creíamos que no, tenía que tener coraje moral y al final dijo, me voy, porque yo necesito un sitio donde compitamos entre nosotros, donde haya tensión, donde... Le gustaba trabajar así. Nosotros pensábamos, no es esto lo que creemos que es éticamente correcto, etcétera. También vinimos de una situación en la que lo normal era lo otro, ¿no? Y tuvimos que cambiar la filosofía y la tuvimos que cambiar poquito a poco. No lo hicimos en un año, ¿eh? Nos costó varios años. Pero bueno, poquito a poco... Sí, por ahí haciendo una pregunta. Hola, buenas tardes. Esto es una pregunta para don Enrique. Hablabas de 3 temas fundamentales, creo yo. Uno es la conciencia empresarial, dirigir desde valores. Otra es la rentabilidad, para que esa empresa se mantenga, siga viva. Y otra es, que se dijo un poco de soslayo, pero creo que es importante, la conciencia del consumidor final, al final, el que le compra a la empresa. Y yo, desde mi punto de vista, esto es un bucle, ¿no? Probablemente la iniciativa tenga que partir del empresario, como bien decía, y empezar dirigiendo en valores y dando a conocer que así lo hace. Pero no nos engañemos, la realidad es que el consumidor final no tiene en consideración esta dirección en valores y esta inversión, entre comillas, que hace el empresario. Por mucho que se difunda en redes sociales, etcétera, etcétera, no se está teniendo en cuenta hoy en día. Que nos gustaría, sí, es cierto, es un deseo y hacia ahí tenemos que ir. Pero la pregunta no es tanto si consideras que esto está cambiando, que también, sino si crees que las empresas tienen la percepción de que esto está cambiando. Y de que esa inversión realmente vale la pena hacerla. No tanto por quedarse tranquilo
en el sentido de he hecho una labor social, sino de que eso le va a dar al final una rentabilidad y... Si tú como consumidor, por ejemplo, elegirías un producto, te tocaría la moral si eligieras un producto en base a otro producto, ya sea una cama en un hotel, ya sea una botella de agua, ya sea ir a un restaurante, porque dando supuestamente el mismo servicio, esta es una empresa responsable, que tú ya conoces porque esa empresa se ha dedicado a hacerlo conocer, que hace una labor responsable con la sociedad. ¿Tú no crees que eso te tocaría a ti la fibra como consumidor? Puedo responder por mí, pero ¿Te tocaría o no? pero la sensación que tengo es que el consumidor final va al precio. Pero te estoy Yo, preguntando a a mí ti. sí, yo digo que sí, Sí. sí, a mí me Es que tocaría. ya hay estudios y supongo que lo que tenemos que hacer las empresas es ir para adelante, porque si nos quedamos pensando en que igual no hacemos nada y la sociedad lo está pidiendo a gritos, y yo siempre digo que es algo milagroso que las empresas nos vayamos a poner a competir por tener mejor corazón. Eso es algo impresionante desde los años 80 que esté sucediendo, ¿no? Y creo que todos nos deberíamos sentir súper orgullosos de ello a nivel usuario, no tienes por qué ser un empresario. Pero sí, yo creo que sí, que ya hay estudios, además, no sé el porcentaje, no sé si un 50 o más de un 50, que sí, que el consumidor sí elige un producto y ya eso sí le influye. Y por ahí trabajamos todos. Aparte que una cosa que nos está hablando aquí es del orgullo de pertenencia. Un empleado, cuando trabaja en una empresa y se siente orgullosa de ella, tiene más productividad, si lo quieren ver de una manera más fría, pero sí la tiene. Y yo, cuando me dejen, les daré las gracias especialmente a Cáritas, porque fue desde el principio nuestro primer amor. Y tenemos una lista de acciones que venimos haciendo que en cualquier momento, cuando se pueda, pues les explicaré para que vean lo que decía antes Ángeles, la cantidad de alianzas que se pueden hacer y que no tienen que ver exclusivamente en absoluto con las donaciones económicas de una empresa, pequeña o grande, para conseguir una alianza y fortalecer el lazo con la comunidad que más está sangrando. Yo con relación a lo que comentas, en el caso nuestro como Plátano de Canarias, siempre partimos de la base que hoy en día para estar en un mercado o eres barato o eres diferente. Y esa diferencia probablemente yo creo que es lo que se refería el doctor Enrique cuando tenemos que tratar de influir en los criterios de compra, que no siempre lo barato es la decisión. En el caso nuestro, te hablo de cuotas del mercado de plátano de Canarias en la península del 75%, con 80 céntimos por kilo más caro sobre la banana, basándonos en criterios de marketing también, de sabor, calidad, garantía, el de siempre, el de toda la vida, transmitir esos temas artesanales. Cuando me toca o nos toca trabajar a nivel de Europa, el tema social es importantísimo. Cuando se toman decisiones en Europa de apoyo, a pesar de que la política agraria comunitaria pues, se trabaja con muchos fondos, pero en el caso nuestro, de Canarias o de las zonas productoras de plátano europeo, el tema social influye mucho. Imagínate una isla como La Palma, que el plátano desaparezca, lo que puede significar en términos económicos y lo que viene detrás de todo eso, con lo cual pues yo creo que si seguimos avanzando en diferenciarnos, no siempre el precio es lo que va a primar. Y la calidad influye, pero después hay factores que yo creo que se pueden ir implantando, que es lo que comentaba él, ¿no? De trabajar en esos criterios, de tomar una decisión responsable también. El que lleva el carrito de la compra, ese granito de arena tiene un poder tremendo, de cuando tú tomas la decisión de qué es lo que metes dentro de ese carrito, ¿no? Y cuanto más informado estés, mejor, pues va a ayudar a cambiar. Y enlazo un poco con el tema de la utopía que comentabas antes, porque yo estoy convencido que hay un montón de gente y de empresas que quieren colaborar y que estarían dispuestas a colaborar, y una de las virtudes de lo que yo veo, de lo que planteó Ángel antes, es que alguien te lo lleve hecho. Mira, tienes esto aquí, si quieres colaborar, y porque, claro, lo que hacen, el ejemplo que él ponía, en Navidades se unen unos cuantos para tratar porque tienes esa vocación. Pues si tienes lo que él dice, llámenme porque probablemente te puedo ayudar a organizar todo esto. Yo creo que no es una utopía. Si hay quien vaya organizando la tropa,
La tropa funciona. La tropa va funcionando, seguro. Sí, don Andrés, sí. Sí, buenas tardes. Quería hacer un guiño a los empresarios, en este caso canarios, que hay en la mesa. Y yo no he sido valiente para ser empresario, pero sí es verdad que he estado toda mi vida pues, muy cerca del mundo de la empresa. Y tengo que decir que la sensibilidad y la generosidad de la empresa canaria es algo que está muy de manifiesto. Es cierto que hay empresas que tienen ya desarrollado una línea de responsabilidad social que es mucho más visible, pero la pequeña y la mediana empresa de Canarias de siempre, históricamente, siempre ha tenido una vocación de generosidad y pienso, siempre habrá alguna excepción, pero siempre se ha mirado al empleado y siempre se ha cuidado mucho lo que es el sentimiento de marca y de pertenencia, como decía Mónica. Y quisiera hacer una referencia al señor Yu. Como casi todo en la vida, hay muchas cosas uno está totalmente de acuerdo y en otras, pues, la verdad es que no. Y permítame que haga una reflexión con todo respeto y siempre desde la línea constructiva. Hizo una referencia a la responsabilidad social de las grandes empresas. Y quise entender que esa responsabilidad social en algunos casos o en muchos casos era para hacer entre comillas, un lavado de cara. Yo siento contradecirle, he pertenecido y pertenezco a una empresa del IBEX que hace responsabilidad social y desde luego lo hace porque está en los genes y porque forma parte de los valores de la empresa. Se llama La Caixa. Vale, yo le comento que lo primero que dije en la responsabilidad social es que me parecía muy bien, que estaba muy bien. No dije, creo que en ningún momento, aunque se pueda haber dado, no he dicho que hicieran estética, que puede ser que la hagan en algún caso, ¿correcto? No lo creo. Lo que he dicho es que desde mi punto de vista le faltaba ese plus de cambiar el objetivo, ¿correcto? Y ahí sí que me reafirmo. Creo que tenemos que cambiar la prioridad y que pasar de la responsabilidad social empresarial, manteniendo la prioridad en el beneficio, al otro. Pero no he dicho que estuviera mal, no pienso que esté mal, porque además es por donde se empieza, ¿correcto? Por ahí es por donde vamos. Y tampoco he dicho que fuera estética, aunque no le niego que puede ser que en ocasiones se haga por eso. Pero toda la política de responsabilidad social es empezar. Y está bien, aunque creo que nos tiene que llevar al final a lo otro. ¿Vale? Entonces, si se ha entendido como que he dicho que toda es mala, no era mi intención, ¿correcto? Así que tampoco hay tanto desacuerdo. No, de hecho, lo he matizado al principio. Lo que pasa es que cuando hablas poquito rato, pues tienes que decir cosas. Y si me permitís, añado alguna cosita más a lo que han comentado, antes, ¿no? de los consumidores. Coincido con la mesa que sí que hay una conciencia y que cada vez es más grande, que todavía no es mayoritaria, seguramente no, pero que cada vez es más, pero que es difícil de hacer porque a veces no tenemos información. Y ahí voy a dos cosas culturales que también tenemos que trabajar y que estamos trabajando, que es otra cuestión. Primero, hay una identificación clara entre que tener más es siempre estar mejor. ¿Vale? Esto es una cuestión y por eso la gente mira solo el precio, ¿no? Porque piensa que tener más es siempre estar mejor. Tener más es estar mejor cuando uno no tiene bastante para comer. ¿Vale? Si uno no tiene bastante para comer, tener más es evidentemente estar mejor. ¿Vale? Ahí yo creo que nadie puede negarlo, ¿no? Porque si no tienes bastante para comer y te pasas a tener para comer, y para comer entenderme, una vida digna estoy hablando, pues evidentemente tener más es estar mejor. Ahora, cuando ya tienes un determinado nivel de vida que te permite cubrir las necesidades básicas y algunas apetencias, tener más no tiene por qué querer decir estar mejor. De hecho, yo a mis alumnos les digo, mira, vosotros sabéis quién es más rico de vuestra clase, ¿no? Yo no lo sé, pero vosotros sabéis aquí, estáis en la clase y lo sabéis. Digo, vale, si esto, tener más es estar mejor, las personas que son más ricas serían las más felices, las más íntegras, las que valdría la pena tenerlas como amigos, las que vieseis que transmitía a lo mejor. Y como os comprenderéis, eso no tiene por qué ser así. Y claro, entonces te dice, pues no tiene por qué ser así. Puede haber gente que tenga más y que sea así, pero no tiene por qué ser así. A veces es así y a veces no. Y luego, los teóricos ya hablan de un punto que es el punto de la opulencia, es decir,
hasta la vida digna, tener más es estar mejor. De ahí al punto de la opulencia, tener más puede ser estar mejor o no. Pero hay un punto que le llaman el punto de la opulencia en el que tener más suele suponer estar peor, en la mayoría de las ocasiones. Esto no es matemático. ¿Por qué? Porque los sacrificios que hay que hacer para tener más reducen tu bienestar. Reducen tu bienestar o tu manera de estar de vida. Y eso hay muchos teóricos, psicólogos y tal que lo comentan. Vuelvo a repetir, esto no es matemático, no es que todo el mundo sea así. Entonces, ahí tenemos, esto tenemos que educar a la gente, tenemos que educar a nuestros chavales. Igual que tenemos que volverlos a educar en una cuestión que es clave también, el elemento relacional de la economía. Hemos perdido el elemento relacional de la economía. La economía es también una excusa para la relación. El comprar es una excusa para la relación. En la compra te estás relacionando con el otro. Relacionarse no quiere decir ser amigo de, ¿correcto? No quiere decir ser amigo de o comer sopas con alguien. Pero sí quiere decir que si yo voy a comprar algo antes cuando iba a la tienda, pues al final al tendero lo saludaba todos los días y tenía una cierta relación. Y yo estaba comprándole y sabía que gracias a que le compraba vivía, su familia, etcétera. Tenemos que recuperar ese elemento relacional de la economía para que la gente también piense que cuando está comprando hay alguien detrás. Porque si no, al final la compra es como yo voy, compro lo que quiero, soy yo solo y el producto y no me entero de nada más. Y en eso tenemos que educar a nuestros chavales. Nosotros tenemos un programa que es de educación de valores económicos solidarios en el aula, en el colegio, ¿no? Para ayudar a los chavales. Lo estamos implementando en algún colegio allí en Valencia a modo piloto para ayudar a los chavales para que se den cuenta sobre todo de estas dos ideas, pero no solo de eso, ¿no? Para que en el futuro haya más gente, como han dicho que ya hay, pero haya más gente que cuando vaya a comprar esté pensando eso y se le ocurra pensar, oye, si voy a comprar aquí, ¿estarán pagando bien los salarios o no? ¿Hay más gente trabajando? ¿Me seguís? Y eso lo estamos haciendo también. También tenemos que tocar ese palo y lo estamos haciendo, intentando tocar ese palo, ¿no? Educar en valores económicos solidarios. Hombre, yo creo que ahí es quizás en la base, ¿no? En la educación, porque claro, si ya desde pequeño se va fomentando desde las mismas empresas, se está fomentando que compres, porque el que tiene el mejor móvil, el que tiene las mejores zapatillas de deporte, el que tiene el mejor vestido, pues es el más guay. Pues entonces, evidentemente, pues claro, hay que cambiarlo desde incluso las mismas empresas, ¿no? Es decir, tú a lo mejor te compras este móvil o te compras estas zapatillas de deporte no porque sean las más guays, sino porque a lo mejor mi empresa, dicho no, a los jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor esta empresa pues tiene esta relación social o esta labor social y demás, pero por eso, no porque sea más cara, ¿no? Yo creo que ahí dio en el clavo, ¿no? En el tema de fundamentalmente cambiar la mentalidad desde los jóvenes, ¿no? Y que a partir de ahí se vaya cambiando la mentalidad en las empresas, porque si no es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vamos yendo para atrás. Sí, una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería aprovechar de una pregunta que hizo María hace un rato al respecto de la PYME y quería aprovechar para transmitirles un mensaje. Antes nombró Ángel a Kofi Annan, yo tampoco lo conozco, pero sí he tenido la suerte de trabajar con Ban Ki-moon sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y en una reunión que tuvimos hace poco en Nueva York nos reconocía como el gran fracaso de los objetivos del milenio que impulsó Kofi Annan fue precisamente no contar con el sector empresarial y particularmente con la PYME. La Organización de Naciones Unidas sí ha cogido el guante y Ban Ki-moon nos decía que sin la PYME los objetivos de desarrollo sostenible fracasarían nuevamente. Por lo tanto, nos hace una llamada a todas las pymes a que entremos en acción. Y yo lo que sí que me alegro muchísimo es que en esta iniciativa de Cáritas Diocesana se haya puesto en la mesa a empresas que verdaderamente representan a la pyme, a la micropyme, al productor, porque estamos hablando de 8.000 asociados que son auténticas micropymes, empresas pymes que, vale, el grupo CIO en general es muy grande, pero está compuesto por muchas pymes a su vez, que transmitir a todas ellas el compromiso, integrar en el ADN de todas las empresas estos objetivos de desarrollo sostenible, empieza a ser el primer paso para ir más allá de la responsabilidad social.
Enrique lo estaba comentando. Yo creo que la idea que está dando a entender es que no nos podemos conformar con la responsabilidad social empresarial como la hemos entendido hasta ahora, que parece que sobre lo que me sobra intento ayudar al que tengo cerca. Es dar un paso más, es integrar y a todos mis grupos de interés buscar que se favorezcan, pero no porque yo tenga un excedente, sino porque mi propia empresa va a generar un bienestar a mi alrededor. Otro mensaje que nos lanzaba Ban Ki-moon era que tenemos que pensar globalmente. Los problemas que tenemos a nuestro alrededor afectan a todo el mundo, pero tenemos que resolverlos localmente, en chiquitito. Si no, no vamos a solucionar nada. No podemos arreglar el hambre en el mundo, pero sí podemos arreglar el hambre en nuestro entorno cercano con iniciativas como las que ha presentado la mesa esta tarde, y por eso quería felicitar tanto a Cáritas como a la mesa, porque creo que está muy bien traído el mensaje. La empresa como agente de transformación social, la pyme es el auténtico motor de la transformación social, y verdaderamente estas alianzas de las que se están comentando es la base de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Sin alianzas estratégicas que unan a la gran empresa con la pequeñita empresa, nunca conseguiremos actuar de forma local. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Sí, yo creo que quizás es en esa línea, ¿no? Es decir, proyectos como el de Cáritas evidentemente hacen que pequeñas pymes que a lo mejor no pueden hacer una aportación dineraria muy elevada, sí a lo mejor entre sus empleados, 3, 4 empleados, pues lo hablábamos el otro día, no pueden apadrinar a lo mejor una actividad extraescolar de una niña, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no es algo, no son 3.000 euros, ¿no? Pero bueno, estás ayudando a que una niña pueda efectivamente hacer su actividad extraescolar perfectamente, ¿no? Y a lo mejor con 5 euros cada empleado, pues son 15 euros, se paga la mensualidad de la niña, ¿no? Sí. Sí, ¿hay alguna pregunta más? 2. Sí, allí y otra más, y ya está, ¿no? Bueno, vale. Más que pregunta es agradecer quien lo ha organizado esto. Mi labor es la educación, y me he quedado ahora con las palabras que ha dicho don Enrique, que toquen puertas, timbres al sector educativo, porque es el que conozco, y el literato también, el artístico, y la verdad que la empresa como agente de transformación y como mecenazgo, ¿no? Que yo por los chicos veo el poder que tiene una marca, ¿vale? Entonces, si esa marca, en lugar de ser competitiva, pues tiene también un valor, un empoderamiento total. Lo sé por los chicos, porque trabajo con ellos, y me alegra que haya una transformación en cuanto a valores. Entonces, nada, felicitar y agradecer como de educación esto, el poder que tienen, el motor que tienen, y nada, les invito un poco a que la empresa le dé la mano a la educación, porque tiene mucho poder, mucho poder. Y luego, pues nada, me he quedado con la palabra caridad. Y también me gusta que haya porque aunque decir hoy en día que eres cristiano es poco más que es un peligro, ¿no? Decirlo, sí, pero vamos, me alegra de que la empresa porque lo veo desde mi humilde visión, que es la de maestra, pero vamos, que son ya 24 años y el poder que tiene la empresa es tremendo, y más ahora con la incertidumbre y la desconfianza que tiene la política, que es una bella palabra, pero que ha caído mucho por el poder de eso, de incertidumbre. Entonces, nada, felicitar el mecenazgo, que es la palabra que veo en esto. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya la última pregunta. Hola, buenas tardes. En relación con la palabra
Bueno, a mí la palabra que me gustaría destacar en relación con lo que se dijo de la utopía, lo que decía Mónica del valor de tirar para adelante, lo que decía Carmelo de hasta qué punto hacía falta ese valor y sobre la concienciación, o si el consumidor es perceptor de ese esfuerzo que se está haciendo por parte del empresario. La palabra que sí me gustaría destacar a mí es el valor. El valor porque cuando se trabaja en innovación y se trabaja en la gestión del cambio, además de un liderazgo potente y además de que haya un esfuerzo y un importante osadía por parte de los emprendedores de ese cambio, hace falta también un soporte, digamos, del apoyo institucional que en un momento dado cambie esa pescadilla que se muerde la cola. O sea, no termino de empujar porque no me lo van a reconocer y no lo reconozco porque no se ha hecho suficientemente el esfuerzo para reconocerlo. Hablábamos también de ese apoyo necesario y hablábamos de las administraciones públicas en un momento dado. Cuando no haya ese reconocimiento, haya ese gap, esa falta de apoyo, sí que tendría que haber un movimiento por parte de la administración pública en ese apoyo a esas empresas que sí tienen esa función social reconocida, con la contratación a ese tipo de empresas, con un ranking que haga público esas empresas que sí tienen ese valor. Y sobre todo algo que decía Mónica, decía, si no tiramos para adelante, ¿hacia dónde vamos? Si no ponemos al final toda la carne en el asador, si no somos lo suficientemente osados de empujar, que vamos para atrás, volvemos a la desestructuración, volvemos a donde no hay nada que merezca la pena. Con lo cual, a mí una frase que me gusta mucho es que mal vamos a conquistar nuevos mundos si no tenemos la osadía de perder de vista la costa, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es importante destacar ese valor y que gracias al empuje de todos, aunque vengan malos tiempos, sí, con el esfuerzo de todos, ayudaremos a ese cambio real en esta actitud. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya con esto damos por terminada la mesa. Yo creo que ha sido un tema muy interesante, dará muchísimo que hablar, estamos empezando. La responsabilidad social corporativa lleva mucho tiempo, la transformación social de la empresa llevamos hablando unos cuantos años, pero todavía nos quedan mucho, ¿no? Y yo creo que todavía quedan muchos cambios, pero habrá que empezar desde, como hemos dicho antes, ¿no? Desde pequeños proyectos como ha empezado Cáritas, pues intentando acercar a que la empresa no vea que solo puede ayudar económicamente, sino que hay muchísimos aspectos con los cuales puede ayudar, que no tiene que ser el dinero. Y bueno, y sobre todo los cambios en la mentalidad de los jóvenes, ¿no? Que son los futuros empresarios y son los futuros trabajadores, ¿no? Con lo cual el cambio quizás tiene que empezar desde ahí, ¿no? Y a lo mejor nosotros desde otro punto de vista, a lo mejor como pensionistas, a lo mejor llegaremos a ver esos cambios, ¿no? Cuando nuestras generaciones más jóvenes sean ellos empresarios, ¿no? Pues nada más, muchas gracias, don Leonardo. Pues bueno, reitero el agradecimiento a todas y a todos, a la Cámara de Comercio también, y clausuramos esta jornada invitándoles a un vino español a continuación. Canario, perdón, español, Canarias de España. Español. No me lo puedo creer, canario. estamos aquí fomentando vino el español canario. canario, efectivamente. Les invitamos a degustar ese vino y muchísimas gracias, reitero, en nombre de Cáritas, en nombre de